Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de las bienvenidas a esta capacitación inicial sobre la guía para la predicción y evaluación de impactos sobre los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. En esta oportunidad, la presentación estará a cargo por parte del equipo o el departamento de participación ciudadana, consulta indígena y evaluación del medio humano, ya liderado por su jefatura, Jimena Evia, quien nos dará en esta oportunidad las palabras de inicio. Así que aprovecho de presentar inmediatamente a Jimena para que quede acá en pantalla con ustedes. Por favor, Jimena. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al equipo que está detrás de esta capacitación también. Y bueno, junto con Paul, que es parte del departamento, le queremos dar la bienvenida a todas y todos a esta instancia en la que vamos a presentar la guía para la predicción y evaluación de impactos sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos en el CIA, que ha sido recientemente publicada en el año 2025. Este documento, y aquí me voy a detener un momento aprovechando la presentación que tenemos de fondo, les quiero contar que este documento es una herramienta clave que se ha elaborado para fortalecer la evaluación ambiental de los proyectos y de las actividades que se someten al CIA, asegurando que los impactos sobre las comunidades y sus formas de vida sean considerados de manera adecuada. ¿Por qué es importante esta guía? El Servicio de Evaluación Ambiental ha desarrollado esta segunda edición con el objetivo de actualizar y de perfeccionar los criterios para la evaluación ambiental, alineándose con las normativas nacionales e internacionales, por ejemplo, como el Acuerdo de Escazú y también el Plan Nacional de Derechos Humanos 22, del año 2022 al año 2025. Estos avances buscan siempre mejorar la transparencia, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos en el contexto ambiental. La guía responde así a la necesidad de evaluar con mayor rigor los impactos ambientales sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. En este caso, el objeto de protección que está reconocido en la legislación ambiental. El contenido y la estructura de la guía nos entrega un marco conceptual y un marco metodológico también para la identificación, la predicción y la evaluación de impactos. Sus principales secciones, quizás ustedes ya la conocen, pero lo voy a aprovechar acá de introducir, también incluyen la definición y caracterización de los grupos humanos y sus sistemas de vida y costumbres, incluye también los criterios de evaluación ambiental basados en derechos humanos y también perspectiva de género. Incluye además metodologías para identificar impactos significativos en aspectos como acceso a recursos naturales, conectividad y calidad de vida, entre otros elementos. Desde la entrada en vigencia de esta guía, todos los proyectos que ingresen al CIA deberán considerarla en su evaluación. Para los proyectos en proceso de evaluación, su aplicación es voluntaria. Como titulares y consultores de proyectos, el rol será siempre incorporar estos criterios en los estudios ambientales y declaraciones de impacto ambiental. Para ello, la guía introduce la metodología basada en factores generadores de impacto, efectos ambientales y su significancia. Esta herramienta representa un avance clave en la evaluación ambiental, promoviendo procesos que van a ser más equitativos, técnicos y también transparentes. Su correcta aplicación contribuirá de esta manera a mejorar la protección ambiental y el reconocimiento de los derechos de las comunidades. Con respecto a los desafíos en la implementación, podemos decir que la adopción de esta segunda edición nos plantea desafíos que son fundamentales. Por ejemplo, vamos a estar nosotros monitoreando su implementación, recogiendo también la retroalimentación de los equipos técnicos, analizando los casos concretos para identificar dificultades y vacíos, ir ajustándolos también de manera progresiva en función de la experiencia que vayamos recogiendo. El principal desafío va a ser siempre asegurar que esta guía sea una herramienta útil, clara y efectiva para que podamos evaluar los impactos sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos al interior del CIA. Su mejora continua será clave para garantizar procesos de evaluación para que estos también sean más justos y sustentables. De esta manera, los invito también a participar de manera activa
en la revisión de este documento en particular, haciéndonos llegar a través de los canales formales sus comentarios, sus observaciones y la retroalimentación que nos quieran compartir. Polo, si puedes pasar a la segunda lámina. Bueno, para el periodo en curso, la directora ejecutiva del CEA ha definido 3 ejes estratégicos que son claves para fortalecer la evaluación ambiental en Chile. Estos son la gestión técnica de excelencia con la unificación de criterios y apego a la normativa, la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en el CIA en vigor desde julio del año 2022 y también un tercer eje estratégico que es la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. La siguiente lámina, por favor. Bueno, una evaluación ambiental de calidad no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también protege los ecosistemas y también el bienestar de las comunidades. Aplicar los criterios técnicos sólidos y metodologías de excelencia va a ser esencial para que se puedan tomar decisiones informadas sobre los proyectos, minimizar los impactos en los sistemas naturales y humanos y promover también un desarrollo sostenible para todo el país. La siguiente lámina, por favor. Bueno, las guías y los documentos técnicos del Servicio de Evaluación Ambiental son herramientas claves para orientar la elaboración y la evaluación de los estudios y las declaraciones de impacto ambiental en el CIA. Estos documentos establecen y nos muestran criterios, metodologías, enfoques técnicos también que nos permiten mejorar la identificación, la predicción y en este caso la evaluación de impactos ambientales, asegurando que los proyectos que se sometan a evaluación cumplan con la normativa vigente y consideren adecuadamente los efectos que tendrán en el medio ambiente y también en las comunidades. Las guías del servicio en general abordan diversas temáticas e incluyen entre ellas metodologías para la evaluación de impacto ambiental en distintos componentes, criterios que están basados también en derechos humanos y participación ciudadana, lineamientos para la incorporación del cambio climático, procedimientos para la aplicación de la normativa ambiental. Y si bien estos no son de carácter obligatorio, vinculante, estos documentos constituyen un referente técnico fundamental para los titulares también de los proyectos, consultores, los evaluadores y otros actores del CIA, promoviendo siempre una evaluación ambiental que sea rigurosa, transparente y alineada con los estándares nacionales y también internacionales. Respecto al buscador, en la siguiente lámina, por favor, Polo. Respecto al buscador de las guías y documentos del CEA, ustedes también pueden acceder a esta herramienta que se encuentra diseñada especialmente para facilitar el acceso a los principales criterios técnicos y metodológicos utilizados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo pueden hacer a través de la plataforma. Las distintas personas pueden ingresar a esta plataforma y van a encontrar de manera rápida y sencilla todas las guías, instructivos y documentos técnicos que orientan la evaluación de impacto ambiental. Este buscador permite también filtrar los documentos según su temática, el tipo de evaluación y el componente, lo que va a agilizar la consulta de información que es relevante para la elaboración y también la revisión de los distintos documentos. Recordarles que esta herramienta es clave para fortalecer la aplicación de los criterios técnicos que sean uniformes, mejorar la calidad de los estudios y declaraciones y garantizar así también los procesos de evaluación para que sean más eficientes y transparentes. La siguiente lámina, creo que ahí resaltamos el cómo nos pueden ustedes también entregar sus observaciones. Si hacemos un clic más, ahí vamos a ver que está el correo al cual nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, como les decía, la retroalimentación, las observaciones que tengan a los distintos documentos y sus consultas también, y pueden aprovechar para complementar en caso de que lo encuentren necesario a través de los CAU, y así nosotros podemos dar respuesta de manera clara también a todo lo que nos hagan llegar desde su experiencia. Y por último, antes de darle las palabras a Paul, quiero resaltar en esta lámina un cambio que es reciente también para nosotros, que nos tiene muy contentos. Es la Academia CEA, la que reemplaza al CEA Capacita. Nosotros vamos a encontrar acá los distintos cursos, capacitaciones
y dictaciones en general que estamos haciendo según el cronograma y en este caso la planificación que está ya establecida para el año en curso. Así que volver a reiterar el agradecimiento a su participación, el haber ingresado a esta instancia y los dejo con Paul que va a dar el detalle y va a profundizar en cada uno de los aspectos de la guía que hoy nos reúne. Adelante, Polo. Hola, buenas tardes. Gracias, Jimena. En mi caso particular, me toca ya como referirme a los principales contenidos técnicos y resaltar también los principales criterios que tiene esta guía, esta nueva guía que nos tiene bastante contentos después de 13 años casi. Podemos actualizar al fin, luego el cambio reglamentario el año 2012 con el reglamento DS40. Primero, bueno, comentar cuál es el objetivo de la guía. Lo que busca la guía es entregar criterios a través de elementos conceptuales, que definimos varios conceptos también que eran necesarios, metodológicos en términos de estandarizar un poco la metodología, para identificar, analizar y predecir los impactos. Los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos, llamados coloquialmente como medio humano. Su vigencia, como se comentaba recién, está publicada, la vigencia desde la publicación del extracto desde la primera semana de enero. Se espera que ya desde abril se pueda empezar a utilizar. Se asocia también a otras guías del servicio. Está la guía de reasentamiento de comunidades humanas, que es del año 2014, su segunda edición, que se refiere específicamente al impacto por reasentamiento de comunidades. Está muy vinculada a la guía de área de influencia en los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos, que es del año 2020, en su segunda edición. También el año 2021 elaboramos un criterio de evaluación en el CIA, que es súper específico, que tiene que ver con contenido de criterios técnicos para evaluación de impacto sobre la libre circulación, conectividad y tiempo de desplazamiento en proyectos inmobiliarios por densificación o por extensión. Y ahora sumamos este nuevo producto, digamos, que es la guía que estamos viendo ahora y que se va a presentar. Están todos interrelacionados de alguna forma y es bueno observarlos todos para ver el análisis de los efectos, características y circunstancias que indica la letra C de la ley de base y el artículo 7 del reglamento. El objetivo de la presentación bueno, es presentar los principales contenidos de la guía, ¿no? Como pueden ver en la gráfica, se asocia a la parte de predicción de impacto y de evaluación de impacto, se asocia a la guía de área de influencia y de hecho ciertos elementos conceptuales obviamente están muy interrelacionados y también lo asociamos a algunas otras guías del servicio que hay que tener en consideración, dado que a pesar de que la evaluación de los sistemas de vía se realiza a partir del artículo 7 del reglamento, de alguna otra forma, de manera directa algunas veces y a veces de manera indirecta, también se asocia a otros artículos del reglamento. Entonces lo que buscamos acá también es no solo la mirada asociada al artículo 7, sino también mirar un poco el artículo 6, el 8, el 9 y el 10 para análisis de los sistemas de vida. Los contenidos de la presentación. No va a ser de todos los, no voy a hablar, no me voy a referir solo a todos los capítulos. Sí vamos a hacer cierto énfasis, que son como los más importantes, como dije, cierto énfasis asociado a cierto criterio en particular. Buscamos encaminar de alguna forma, eso es lo que buscamos a través de la guía, encaminar un poco la evaluación ambiental del componente como objeto de protección, siempre considerando que lo que se busca al final es el proteger en el CIA, el conservar la calidad de vida de los grupos humanos, ¿no? Asegurando la no afectación de los efectos, características y circunstancias que están indicadas en el artículo 7. Entonces, el titular para aquello debe ver la aplicabilidad de los siguientes criterios que tienen que ver con la identificación del impacto, considerando los factores generadores de impacto, la predicción de impacto en términos de su estimación, cuantificación, definiendo la relación de los impactos con los efectos, características y circunstancias del artículo 7. La evaluación de impacto, en general buscamos que se asocie a lo que indica el artículo 7, que es la magnitud y duración, para que lo tengan en consideración también en los polinomios, que no necesariamente tienen que estar estandarizados en relación a los de los otros objetos de protección. La evaluación de impacto, como decía, que nos permite determinar esa significancia, ¿no?, del impacto. Y dejaremos fuera un poco de esta presentación todo lo que tiene que ver con las referencias bibliográficas y legales. Tampoco vamos a referirnos específicamente a temas conceptuales del capítulo 1, que eso están bien definidos dentro de la guía, es necesario verlo ahí. Dejamos fuera también el inciso final del artículo 7 relativo a pueblo indígena, por razones obvias también la guía de reasentamiento, y otras que no tienen que ver con la predicción y evaluación de impacto. ¿Ya?
Pasando ya al área chica, digamos, respecto al capítulo 1 de la guía, que es una introducción, primero se hace una declaratoria de principio, de alguna forma, nos entrega ciertos lineamientos que debemos tener en consideración, que la forma que ha sido lineando la política pública a partir de la actual administración. El objetivo del alcance de la guía es actualizar los criterios técnicos para el proceso de predicción y evaluación de impacto. Como ya se ha comentado, tuvimos un periodo de 12 a 13 años que no teníamos una actualización en relación a este componente en particular. Es importante resaltar que acá se requiere, se incorpora desde los lineamientos el enfoque de derechos humanos asociado a Escazú, a la suscripción del acuerdo de Escazú, y con perspectiva de género, y con eso nos referimos también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también conocidos como DESCA, asociado también a las obligaciones que están suscritas por el Estado en materia de derechos humanos, junto con el principio de no discriminación. Lo que buscamos nosotros es centrarnos es que los grupos que conllevan algún tipo de protección especial por ser más vulnerables sean considerados aquellos que son excluidos y históricamente han sido discriminados. Entonces, estos principios se alinean con los principios del Estado para cumplir con ciertos criterios asociados a accesibilidad, a adaptabilidad, a la aceptabilidad y adecuación con esos derechos económicos, sociales, económicos, culturales también que comentábamos al principio. Entonces, como primer paso, desde esa declaratoria de principio que aparece en la introducción, se deben considerar para identificar correctamente a los actores involucrados dentro del proceso de evaluación, aquellos que están dentro del área de influencia. La idea de nosotros, al incorporarlo en esta guía, es que se pueda identificar a aquellas personas que pertenezcan a grupos vulnerables o históricamente discriminados dentro del área de influencia para poder reconocer de alguna forma afectaciones, algún tipo de afectación potencial, especial, según aquellas categorías que lo identifiquen. Entonces, esto se recomienda de manera voluntaria para los titulares, la incorporación del enfoque de derechos humanos y las consideraciones de perspectivas de género. ¿Ya? Respecto al capítulo 2, en que nos referimos al marco conceptual, nos alineamos un poco a ciertas definiciones que ya habían sido entregadas en la guía de área de influencia de los sistemas de vida y grupos humanos, entendiendo qué es lo que se entiende como sistemas de vida, ¿no? Esto está súper indicado también en el artículo 7, está bien definido lo que se entiende como sistema de vida y costumbre de grupo humano. No me voy a referir a la definición particular lo conceptual. Relevo nuevamente que no nos referimos en su especificidad al inciso final del artículo 7, pero se entiende que de alguna forma homologamos, estandarizamos los criterios y reforzamos los criterios que ya habíamos indicado en algún momento. Respecto al marco conceptual, sí destacamos un elemento importante que tiene relación a ciertas tipologías de proyectos en particular, que tienen que ver con aquellos proyectos de crecimiento urbano por extensión o por densificación, que de alguna forma, muchas veces, no necesariamente son los únicos, había que mirar el decreto 30 del Ministerio de Transporte y de Telecomunicaciones del año 2019, son los que pueden potencialmente provocar mayor impacto en términos de la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de tiempo de desplazamiento. Entonces, en relación a los efectos, características y circunstancias indicados en el literal B, nosotros, bajo el principio de congruencia del acto administrativo del Estado, nos sumamos en términos de los proyectos destacados en el secreto 30 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del 2019, que aquellos proyectos de crecimiento urbano por extensión o densificación que cuenten con un informe de mitigación de impacto vial aprobado, permita descartar efectos adversos significativos en relación al aumento en los tiempos de desplazamiento. Entonces también es una situación súper particular asociada a cierta tipología de proyectos. Como digo, en general se asocia más a proyectos inmobiliarios, pero hay varias categorías más que están dentro de ese decreto 30 del Ministerio de Transporte, para que lo tengan en consideración también. Y esto no se refiere solo a áreas urbanas, sino también a rurales. Entonces, con esta excepcionalidad la destacamos porque es importante también ver esa congruencia, esa estandarización desde la forma que se analizan los impactos de los tiempos de desplazamiento en relación a ciertas tipologías de proyectos, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? O sea, eso lo resaltamos en relación al marco conceptual. Otro criterio destacado, ¿ya? En relación al marco conceptual, tiene que ver con ciertas consideraciones metodológicas, ¿ya? Que en caso de que el levantamiento de información podrá considerar de alguna forma información secundaria. Sin embargo, el uso solo de información secundaria debe estar debidamente justificado. Entonces, hablamos que pueden existir imposibilidades materiales técnicas o legales que impidan acceder al levantamiento de información primaria. Entonces, se entiende que los titulares habrán acotado todas las instancias que permitan subsanar esa brecha de información y, a su vez, deben incorporar dentro de los antecedentes que nos presentan todos los medios que permitan verificar
efectivamente que se agotaron todas dichas instancias. Sin embargo, a pesar que tenemos esa salvedad, también hay que tener en consideración lo que indican el artículo 36 y 48, en este caso en términos de término anticipado de proyectos por falta de información relevante o esencial, el artículo 36 en relación a los estudios de impacto ambiental, que son 40 días desde el ingreso a proyecto, de ingreso a admisibilidad, y 30 días en el caso de las vías, que es lo que indica el artículo 48. Entonces, siempre y cuando carezca esa información esencial, como se dice, y también relevante, ¿ya? Cuando hablamos de información relevante es en relación a parte, obra y acciones de proyecto, ¿no? Que es la forma que están descritos dentro del proyecto, y cuando hablamos de información esencial, en la que nos permita, que no es posible con esa información que se presente evaluar que los efectos, características y circunstancias del artículo 7 de manera directa y en algunos casos de manera indirecta con los otros artículos, nos permite evaluar los efectos, características y circunstancias y a su vez determinar si las medidas que se presentan son adecuadas, ¿ya? El artículo 62 y 63 hace referencia a la resolución de calificación ambiental y la medida apropiada también asociada al artículo 11 de la ley de base. Otro elemento para destacar que son más importantes, que entramos al área chica, por decirlo de alguna forma, lo que tiene que ver con los contenidos que están indicados en el capítulo 3 de predicción de impacto y después con el capítulo 4, con el cual me referiré. Empezamos con el capítulo 3, que tiene que ver con la predicción de impactos. Nosotros vemos ahí, hay dos grandes componentes que tienen que ver una primera parte con la identificación de impactos y con la estimación o cuantificación de impactos. De alguna forma, también la evaluación asociada a los sistemas de vida, costumbre y grupo humano, estamos tratando de estandarizarlas con las otras guías que hay dentro del servicio y en la forma que se deben de desarrollar aquella predicción de impacto. Entendía aquella como el proceso de identificación, estimación o cuantificación de las alteraciones directas o indirectas. Por eso es importante asociar el artículo 7 a otros artículos como el 6, por ejemplo, que es como el más clásico o el más recurrente, a los elementos del medio ambiente, en este caso los sistemas de vida, ¿ya? Como objeto de protección. Dentro de la identificación de impactos, en el numeral 3.1 de identificación de impactos, tenemos obviamente varios subnumerales que tienen que ver con los factores generadores de impacto, que de alguna forma, y de ahí los comentaré. También hablamos de la descripción de los elementos del medio ambiente. El objeto de protección es atributo, en el fondo, cuál es el fin último que, en este caso particular, busca protegerse a través del artículo 7 del RCIA. Puedes ver de qué manera diferenciar cuáles son aquellos impactos directos e indirectos. También nos hacemos parte del uso de metodología de análisis de matriz causa-efecto, en este caso para el componente. Y también nos referimos a los efectos, características y circunstancias, que son los que están indicados en el artículo 7. En este caso, ¿qué es lo que importa a nosotros? Que en un escenario base, digámoslo así, sin proyecto de actividad, se pueda, a través de se describe una línea de base y también se describe en función de un nuevo estado que tenga que ver con el proyecto de actividad en sus distintas fases. Entonces, y en ese caso, siempre considerando el estado más desfavorable. En relación a los factores generadores de impacto, bueno, ya sabemos, los factores generadores de impacto están asociados a partes, obras, acciones del proyecto. Buscamos que se identifiquen aquellos factores generadores de impacto, considerando su localización en relación a partes, obras y acciones, pero también con respecto a su temporalidad. Es decir, respecto al momento en que se ejecutan las acciones. ¿Ya? Cualquiera de las acciones de las fases del proyecto. Fase, bueno, ustedes las conocen, operación, ejecución y cierre. ¿Ya? Después nos referimos también en un subnumeral a la descripción de los elementos del medio ambiente. Nosotros tratamos de hacerla como una guía bien ejemplificadora. Para algunos puede ser una manera más general, para otros es una novedad. Lo que buscamos, como decimos, es estandarizar un poco la forma que se aborda. Estos son los mínimos. Entonces, nosotros tratamos de incorporar elementos que permitan de alguna forma describir el objeto de protección basado en los atributos, ¿ya? Y en relación a lo que se busca proteger, el objeto de protección, que está ahí inherente dentro del artículo 7, ¿ya? Ya comenté que los factores generadores de impacto se refieren a aquellos elementos del proyecto de actividad que por sí mismo alteran el medio ambiente, considerando la localización y temporalidad. Los componentes del medio ambiente pueden ser objetos de protección o atributos. Eso sale en la tabla 2 de este documento. En caso que el titular no identifique alguna alteración directa o indirecta, siempre se debe, también resaltamos que se debe presentar la debida justificación, respaldando con antecedentes técnicos que demuestran la inexistencia de esos efectos, características y circunstancias, y que deben estar descritos obviamente en la caracterización de línea base de medio humano o de otro componente, cuando en el caso que sea algún impacto, de alguna forma potencial impacto indirecto. ¿Ya? Respecto a impactos directos e indirectos, bueno,
en términos de definición, entregamos acá nosotros una tablita, ¿no? Entonces asociamos tanto para impacto directo, para impacto indirecto, buscamos que se desarrolle una tabla en particular, entendiendo los directos, aquella alteración que tiene una incidencia inmediata, ¿no? En el objeto de protección, en este caso que es el elemento del medio ambiente. Ya eso aparece en nuestra guía SEA, están citadas para que las vean también. Y ahora, eso también pasa mucho, que hay ciertos impactos indirectos que tienen que ver con la incidencia inmediata sobre algún elemento del medio ambiente que afecta a otro elemento del medio ambiente. En este caso, el otro elemento del medio ambiente es los sistemas de vida, costumbre y grupo humano, ¿ya? Un ejemplo de esto pudiera ser en relación al recurso hídrico, ya sea por uso del proyecto en términos, ya sea por calidad o por cantidad. Y de alguna forma eso puede tener alguna incidencia en los sistemas de vida y costumbre y grupo humano. En términos de la calidad, no sé, por ejemplo, por la afectación a través de las napas freáticas, que haya la alteración hidrogeológica, que eso significa una alteración en términos de la calidad del agua, y también puede ser en términos de la cantidad, en relación a que la disminución de esas capas freáticas pudiera de alguna forma significar alguna afectación al desarrollo de alguna actividad productiva de un grupo humano, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros buscamos de esa forma, estamos tratando de incorporar nuevamente también que en el análisis que se desarrolla en el componente se identifiquen tanto los impactos directos, los indirectos, la forma que lo estoy indicando, ¿ya? ¿De qué manera? No importa que no hagan esto, pues se recomienda, nosotros recomendamos el uso de la matriz causa-efecto. Eso ya aparece en una guía sobre la base, en un documento que se llama Criterio de Evaluación en el CIA, alcance y principios metodológicos para la evaluación de impacto. Este es del año 2023, perdón. Nos sumamos a esa matriz causa-efecto. Entonces aparecen todas estas definiciones conceptuales. En principio, la matriz causa-efecto, el ideal sería que de alguna forma en una identificación de este proceso iterativo de trabajo pudiéramos identificarla primero marcando con casillas, ¿no? Cuando identificamos ciertos impactos que sean tanto para impacto directo e indirecto, podamos identificarlo, ir guiando sobre las casillas, pero a su vez después, esa misma matriz causa-efecto, recomendamos que sea detallada de manera descriptiva. Entonces, una primera parte que tenga que ver con completarlo, ese proceso de identificación, pero también después darle un nivel de detalle. Ese nivel de detalle de alguna forma les permite tanto identificar impactos como también descartar la existencia de impactos significativos. Por eso es importante tanto para DIA y IAEA el uso de esta matriz, ¿ya? Porque nos permite justificar esa existencia o inexistencia de impacto según corresponda y fundamentar las conclusiones que nos van a presentar y que van a ser evaluadas dentro del proceso de evaluación, ¿no? Siempre consideren que esta matriz es dinámica, siempre uno está iterando con ella de la misma forma que se va iterando con la definición del área de influencia del proyecto, ¿ya? También nos referimos a las alteraciones, hacemos el cruce, ¿no? De las alteraciones con los efectos, características y circunstancias. Estas son las indicadas obviamente en el artículo 7 para cada uno de sus literales de la aldea, y también una pequeña consideración obviamente al inciso final que tiene relación con pueblos indígenas. De alguna forma, aunque esta guía no profundiza en temáticas asociadas a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, los contenidos sí son aplicables para todo el proceso de evaluación. El hecho de que no lo hayamos incluido no significa que no sean aplicables, solo significa que esos requieren de algún nivel un mayor nivel de profundidad en su análisis, sobre todo por temáticas de susceptibilidad de afectación con dicho grupo humano perteneciente a pueblo indígena. Así que, dicha ese disclaimer, como ya comentaba, se realiza el análisis en relación con el cruce entre los factores que generan impacto y los objetos de protección, ¿ya? Ahora, respecto a la predicción de impacto, indicar un par de criterios, un criterio destacado en relación al numeral 3.1 que tiene que ver con la identificación de impacto. Ya, y es súper sencillo, el análisis de identificación de impacto deberá centrarse en los sistemas de vía existentes en el área de influencia del proyecto previo a su ingreso al CIA, o bien considerando, porque eso sea también, una eventual modificación sustantiva que redefine sus alcances. Entonces hablamos desde la línea de base. Cuando la línea de base es desde el momento en que el proyecto es ingresado a evaluación. Entonces, esa es la fecha corta, lo indicamos para algunos como área perogrullo, pero no necesariamente a todos los proyectos se tiene en consideración esta. Entonces, es un elemento que pareciera sencillo, pero que es importante de resaltar. En el capítulo 3.2 se realizan elementos conceptuales y también ciertos criterios en relación a la estimación o cuantificación de impacto. Entendemos la estimación de impacto como la valoración de la alteración sobre el elemento ambiental a partir de alguna cualidad comparable. En este caso hablamos de un análisis cualitativo.
Esto viene de otro documento de acá del CEIA, que ya le había indicado recién también, de un criterio de evaluación del CEIA, disponible también en el centro de documentación que mostraba Jimena recién. ¿Ya? Y la cuantificación, bueno, es comprendida como la magnitud numérica, ¿no? De la predicción respecto a propiedades medibles de los elementos del medio y que implica la utilización de modelos, simulaciones, mediciones o cálculos. ¿Ya? Para este capítulo nosotros entregamos diversos criterios como ejemplo para estimar y para cuantificar. Ambos elementos son complementarios. Y dependiendo de los atributos que tenga el proyecto y del objeto de protección en sí mismo, puede haber una diferencia, obviamente, en términos metodológicos respecto a la profundidad con que se utilizan. Pero nosotros tratamos de ejemplificar un poco para cada uno de los literales sobre ello. ¿Ya? Ahora, respecto al criterio destacado para esta estimación y cuantificación de impactos ambientales, nosotros destacamos que algunos elementos sabemos que no pueden medirse de manera cuantitativa. Bueno, de alguna forma también en la ciencia social es posible pasar de criterios cualitativos a elementos cuantitativos. De hecho, lo anterior, eh, algún elemento no pudiera medirse de manera cuantitativa, pero se requiere un análisis cualitativo para determinar su magnitud, puede ser un criterio expecto, en consideración de ese criterio y en la cosmovisión. Siempre es importante resaltar que en algunos casos la cosmovisión de cierto grupo humano afectado, así como también en relación, en base a sus relaciones culturales y tradicionales, sostenidas en el tiempo, y volvemos al tema conceptual y de definiciones que indicamos en el capítulo 1. Entonces, es fundamental para nosotros que el desarrollo de la línea de base o de caracterización, entendiendo que la línea de base es lo que dice el artículo 19 del reglamento asociado, artículo 18, perdón, del reglamento asociado a estudio de impacto ambiental, y el 19 asociado a día. Entonces hablábamos de línea de base general o detallada de alguna forma, que nos permitan conocer los sistemas de vida y costumbre, así como los elementos que potencialmente puedan demostrar la existencia o inexistencia de impacto. Voy a hacer acá otro disclaimer que tiene que ver con lo que indica el artículo 18 en relación a la dimensión del medio humano. Es súper distinto. Para nosotros, para la evolución del medio humano, aparecen 5 dimensiones. Eso no sucede para otros objetos de protección en términos de cuáles son los contenidos mínimos que se tengan que presentar en un EIA. Pero para nosotros, para los sistemas de vida, para el medio humano, sí aparecen ciertas consideraciones. Nosotros, independiente de la forma en que se entrega la información asociada a línea de base en relación a dimensiones, siempre tenemos que tener en consideración que esas dimensiones debemos asociarlas a los efectos, características y circunstancias y al objeto de protección, lo principal indicado en el artículo 7. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, lo que estamos buscando es que no se nos presenten solo una caracterización de línea de base de información secundaria, sino que haya también un mayor nivel de análisis y la información que se presenta. Entonces, la línea de base, más que en términos cuantitativos de la extensión, que nos traigan líneas de base con mucha información secundaria y primaria, sino que hay un análisis en relación al objeto de protección y ahí la descripción de los atributos asociados a esas dimensiones, ¿ya? En ese caso, siempre, como siempre ha sido, bueno, no tiene que ver solo con este objeto de protección, es responsabilidad del titular el elaborar la metodología adecuada. Siempre en la legislación nacional, esto también pasa a nivel internacional, no en todas, en algunos casos es el Estado el que determina la metodología, pero en nuestro caso es el titular el que tiene la responsabilidad de presentar la metodología adecuada de acuerdo a la tipología de proyecto, ya los impactos en relación obviamente al objeto de protección. Entonces, esa metodología debe estar para nosotros debidamente justificada y respaldada con la información que se presente en el CIA. Siempre nosotros sugerimos el uso de metodología de investigación empleada en ciencias sociales, tanto cualitativa como cuantitativa. Así como también siempre sugerimos que de alguna forma se utilice información secundaria, pero también información primaria, que sean acorde al contexto aplicado. Y sabemos que no necesariamente va a ser homogénea para todas las evaluaciones de proyecto, pero a lo menos se debe tener en consideración para el levantamiento de información. Ahora me voy a referir al capítulo 4, que es el último capítulo en términos de contenido. Después vienen otros que tienen que ver también con la bibliografía, tanto interna como externa, en términos de normativa y otros. Por ahora vamos a hablar sobre los contenidos en relación a la evaluación de impacto. La evaluación de impacto a lo menos tiene 3 subetapas, una que tiene que ver con el tema metodológico, como estaba recién, otro tiene que ver con las dimensiones de la evaluación, y para mí esto también lo voy a recalcar de ahí en términos de la duración y magnitud que indica el artículo 7. Y también el otro elemento que tiene que ver con el análisis y la ponderación de la significancia del impacto. Entonces, en el proceso correspondiente a la evaluación de impacto, lo que buscamos corresponde a un conjunto de procedimientos que buscan determinar la significancia del impacto en función de los criterios establecidos en la ley de base y del reglamento. Ley de base, artículo 11, y su bajada a través, en el caso específico de los sistemas de vida,
al artículo 7 y que se efectúa, siempre la evaluación de impacto se efectúa de manera posterior a la predicción de impacto. ¿Ya? Respecto a la metodología de evaluación de impacto, entendemos la evaluación de impacto como el proceso que determina si los impactos que se predicen constituyen o no impactos significativos. Acá también resaltamos, cualquier actividad humana, de alguna forma, puede provocar algún tipo de impacto en algún objeto de protección. Sin embargo, la normativa ambiental lo que obliga es a determinar si aquellos impactos predichos constituyen o no impactos significativos. Acorde a los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la ley de base, al artículo 5 y 10, del artículo 5 al 10 del reglamento del CIA, y para nosotros específicamente al artículo 5, al artículo 7. En el caso nuestro, en relación a los conceptos de duración y magnitud. ¿Ya? Entonces, respecto a esos criterios de duración y magnitud, se debe considerar que basta que una de las dos variables, duración y magnitud, se verifique como relevante para establecer la presencia de un impacto significativo. Nosotros también ejemplificamos algunos elementos que pueden tener en consideración para que realicen el proceso tanto de determinación de área de influencia, el proceso de identificación y evaluación de impacto, bueno, el proceso en general de evaluación, en términos de la información que deben presentar. La duración siempre nos referimos al tiempo que el objeto de protección puede tardar en volver al estado que tenía en una situación sin proyecto. Voy a dar un caso en particular. A veces se nos dice que la duración es temporal porque el proyecto efectivamente tiene un término de vida útil que son 30 años. Sin embargo, desde la perspectiva del sistema de vida, esos 30 años pueden significar aproximadamente una o dos generaciones de personas. Y efectivamente la modificación del impacto en ese sistema de vida puede ser significativo. Entonces, claro, lo que buscamos es que el tiempo que nos referimos tiene relación con el tiempo que no solo que permanecerá alterado, sino que también en que el objeto de protección tarda en volver a un estado inicial. ¿Ya? Cuando hablamos de la magnitud del impacto, lo relacionamos con esa capacidad de medir el nivel o grado de envergadura de ello, así como también la importancia de la alteración que sufre el objeto de protección. Entonces, en términos de la magnitud, nosotros esperamos que sea mensurable, esperamos que sea medible. Aunque existen también ahí dentro de esa magnitud, pueden existir diversos criterios, múltiples parámetros para desarrollar dicha evaluación. Voy a hacer otro disclaimer cortito. Cuando se desarrolla, por ejemplo, un polinomio para determinar la significancia de un impacto como significativo o no significativo, lo que buscamos también es que en términos de magnitud no se relacionen, por ejemplo, que pasa mucho, a escalas local, regional y nacional, para cuantificar con criterio impacto, con criterio impacto esa magnitud del impacto, sino que ya debiera asociarse específicamente a esa magnitud en relación a los sistemas de vida de los grupos humanos que están en análisis en el área de influencia. ¿Ya? Otro elemento importante dentro del análisis y la ponderación del impacto es que dicha ponderación del análisis de significancia la entendemos como la valoración numérica de los elementos que componen el análisis de significancia en relación a la duración y la magnitud que indicábamos recién. Esto lo realizamos, estaba hablando ya, me pasé una lámina, pero lo realizamos a través de polinomios, lo realizamos a través de escalas, lo hacemos a través del análisis de variables, de valores, entre otros, y todos aquellos rangos nos permiten definir, o sea, eso nos permite definir dentro de ciertos rangos y criterios si un impacto es significativo o no lo es. Yo recomiendo también, nos pasa mucho también que a veces cuando se realiza la evaluación de impacto es realizado de manera estandarizada. Un jefe de proyecto, por ejemplo, realiza una evaluación utilizando el mismo polinomio para el sistema de vida y también el otro objeto de protección. Yo recomendaría que, dado que el artículo 7 se refiere específicamente a criterios de duración y magnitud, el análisis se asociase más a lo que significa para el objeto de protección que estamos evaluando. Eso no quiere decir que esa matriz del Leopold que armamos para desarrollar el polinomio que se nos presenta, que siempre es válida, lo que queremos es que de alguna forma se estandarice o se robustezca, se fortalezca en relación a los criterios de duración o magnitud, ¿ya? Para ese análisis y ponderación de la significancia del impacto. ¿Qué otro elemento destacado en relación a ese análisis y ponderación de significancia del impacto? Para algunos puede ser de puro grullo, también vuelvo a utilizar lo mismo que decía recién, pero la ponderación del análisis refiere también a una evaluación numérica de los elementos que componen el análisis de significancia. Ya lo decía recién en relación a qué.
La ponderación es un ejercicio que debe revelar, si eso es lo importante, debe revelar la ocurrencia, magnitud y duración de algunos de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 y la especificidad del artículo 7. Ya. Entonces, todo eso debe ser justificado, tanto para impacto significativo o para no significativo, dependiendo, claro, si es día o IA. Debe entenderse que también hay como cambiar un poco el switch. La forma en que se realiza la evaluación de impacto, el resultado de aquello, va a ser lo que va a determinar de alguna forma que de manera voluntaria el titular declare si es un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental. Eh, Como se dice de manera coloquial, no colocar la carreta antes de los bueyes, y es bueno desarrollar el proceso metodológico de la forma que se presenta en la guía eh, para determinar aquello, ¿no? Porque la modalidad de ingreso, en este caso, lo indicamos acá y es cuál es la responsabilidad del titular para ese proceso. Otro criterio destacado, él ya lo había comentado también, tiene que ver con elaborar la metodología adecuada. Siempre sabemos nosotros también que dependiendo de las tipologías de proyectos, los impactos, no se puede desarrollar un proceso de estandarización. Hay ciertos elementos que pudieran, otro objeto de protección, que claramente pudiéramos tener una metodología más estandarizada, también que pueden tener a nivel nacional uno pudiera suscribirse a una normativa nacional o a ciertos criterios técnicos que han sido estandarizados a nivel internacional y que eso nos permiten desarrollar una metodología estándar. Para el sistema de vida eso no sucede, todo siempre es como el caso a caso de la situación particular. Yo creo que es también el objeto de protección que de alguna forma requiere un poco más de rigurosidad para su análisis, dado que existe también la posibilidad de que no haya impacto solo directo, sino que también indirecto a partir de otros objetos de protección. Destacamos, como ya le había comentado recién, que sugerimos el uso de metodología de investigación empleada en las ciencias sociales, cuantitativas y cualitativas. Y cuando son cualitativas y cuantitativas también, obviamente entendiendo el criterio experto. El uso de fuentes primarias es súper importante porque nos permite a veces afinar el ojo. Afinar el ojo, muchas veces una visita a terreno no es suficiente. Un par de visitas a terreno o un recorrido pedestre, una observación no participante. Es bueno levantar información primaria que nos permita de alguna forma contrastar esa información secundaria y así también permite que el propio proceso de evaluación dentro del sistema sea más corto, sea más fácil, más expedito para la presentación para el proceso que se está desarrollando, ¿no? Entonces, siempre también considerando el contexto aplicado. Sabemos que existen distintos niveles de profundidad dependiendo también del sector productivo. Algunos tienen que ver con minería, otros con energía, etcétera, que también tienen contextos distintos. Sabemos que no es homogénea, pero de alguna forma es bueno tener todos los antecedentes. Nosotros entendemos que la metodología no tiene por qué ser estandarizada, pero sí sabemos que dicha metodología debe ser adecuada. Em, Dicho lo anterior, como para ir cerrando un poquito, como conclusiones generales que yo podría indicar. Nosotros acá, como he dicho y repetido varias veces, he utilizado muchos conceptos estándar. Este es un estándar, son ciertos mínimos que entendemos como recomendaciones para los titulares para que observen. De alguna forma nosotros con esta guía nos estamos dirigiendo no solo al titular, nos estamos dirigiendo también a los consultores y cuando estamos hablando con los consultores, no estamos solo dirigiendo a quienes desarrollan los componentes de líneas base generales o detalladas, sino que estamos hablando con los jefes de proyecto o aquellos que desarrollan los capítulos de predicción y evaluación de impacto. De alguna forma, sabemos, hemos desarrollado anteriormente todo de alguna parte del sector privado, que hay veces existe cierta disparidad en términos de criterios de quienes desarrollan las líneas de base. em, General o detallada, como indicaba recién, y en términos de evaluación. Entonces, queremos que ese quiebre no exista, que en el fondo que los elementos que nos están entregando para la descripción de la línea de base general o detallada sea congruente también con lo que se presenta para la predicción y evaluación de impacto. Y como ya comentó Jimena hace un rato atrás, tenemos unos canales de comunicación que mostramos hace un ratito que nos permitan también de alguna forma canalizar sus consultas, sus observaciones, resolver dudas, entendiendo que en estas primeras etapas de implementación siempre van apareciendo ciertos detalles que es bueno ir cerrando, ir afinando. Siempre las guías que tiene el servicio las vamos actualizando en la medida que es posible. Sabemos que son documentos que son perfectibles. También sabemos que este documento recoge ya elementos que ustedes presentan, pero también no necesariamente significan que todos los aplican. Entonces, de esa forma también hacemos una línea general
para el entendimiento tanto de ustedes como titulares y consultores, como para nosotros dentro de nuestro propio proceso de evaluación. Así que con eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paul, por la presentación. Quien presentó fue Paul Lorca, profesional del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Medio Humano, y también junto a Jimena Evia, la jefa del mismo departamento de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. No me queda más que despedirme de ustedes y, al igual como lo hizo Paul, también lo mencionó Jimena, reforzar los canales de comunicación en caso que tengan dudas, el centro de atención de usuarios poniendo énfasis en el documento en particular, y el correo comentarios.documentos@sea.gov.cl. Muchas gracias a todas y todos los asistentes y nos volveremos a encontrar entonces en otra próxima capacitación en vivo. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.